¿Crees que el fin del comunismo nos garantiza la libertad? Piensa de nuevo. El servicio de inteligencia soviético tenía miles de millones de dólares almacenados en Occidente, supervisados por agentes de confianza. Cuando el comunismo colapsó, estos agentes se independizaron y utilizaron el dinero de la antigua KGB para apoderarse de la naciente República Rusa. El conglomerado militar de Gaesa tiene estructuras económicas similares que amenazan consumirnos en un castrismo perpetuo. Déjame empezar desde el principio. En el año 1983, el empresario alemán Richard Müller estableció una empresa en Sudáfrica para adquirir una computadora central. Una vez obtenida, él la desmanteló y la pasó de mano en mano dentro de una compleja red de empresas fantasmas hasta que finalmente fue montada en un barco rumbo a Suecia. Si los investigadores americanos no hubieran interceptado ese barco, la computadora hubiera llegado al bloque socialista, donde se hubiera utilizado para diseñar misiles intercontinentales. La Unión Soviética tenía más de 15 años de retrasos en las tecnologías digitales, y las empresas fantasmas eran el arma secreta con la que intentaban cerrar esa brecha. Las empresas fantasmas eran entidades comerciales ficticias, establecidas en Occidente, pero controladas en secreto por la KGB. Estas compañías no solo eran un mecanismo para contrabandear tecnologías avanzadas, sino que también se utilizaban para blanquear dinero y financiar operaciones de espionaje, soborno y terrorismo sin levantar sospechas. Fue a través de una de estas empresas que la Unión Soviética logró sobornar al ingeniero William H. Bell, quien por $103,000 le entregó a los soviéticos los planos para un sistema de radar silencioso utilizado en un bombardero norteamericano. El procedimiento para establecer una empresa fantasma era muy simple. Un agente confiado por el régimen simplemente viajaba a Occidente y establecía una empresa. Uno de estos agentes era Boris Berstin, que en los 70 fundó la empresa Seabaco en Suiza. Esta empresa tenía acceso privilegiado al mercado interno de la URSS, donde podía comprar materias primas muy baratas y después revenderlas en Occidente a precios internacionales. Los millones que este negocio generaba no se repatriaban a la Unión Soviética, sino que se quedaban en Occidente, donde financiaban las operaciones subversivas de la KGB. En 1985, Mikhail Gorbachev se convirtió en el secretario general de la Unión Soviética. Gorbachev estaba muy consciente de los problemas graves que enfrentaba la URSS. No solo entendía que se estaban quedando atrás tecnológicamente, sino que el pueblo soviético sufría más pobreza y carencia que cualquier otro pueblo industrializado del mundo. Gorbachev provenía de un ala reformista del Partido Comunista, y él identificó el problema como el propio comunismo, que asfixiaba a la sociedad bajo el peso de la opresión. Su solución era humanizar al comunismo a través de reformas que liberaran la sociedad y la economía. Estas se conocerían como Glasnost y Perestroika. Aunque muchos, las reformas de Glasnost y Perestroika provocaron aplausos, en muchos otros dentro del partido solo provocó hostilidad. Estos eran los chequistas. Este término se refiere a los miembros de la Checa, el primer servicio de seguridad soviético, precursor de la KGB. Los chequistas creen que el poder del Estado soviético no proviene del pueblo, ni del Politburó, ni del ejército, sino de la policía política, encargada de controlar, espiar y reprimir cualquier disidencia. Dentro de la Checa, todo; contra la Checa, nada. Uno de estos chequistas era Vladimir Khrushchev. Desde 1974 a 1988, Khrushchev dirigió la rama de inteligencia extranjera de la KGB. Esta rama era responsable por las operaciones de espionaje, soborno, chantaje y terrorismo en Occidente, además de las empresas fantasmas que las financiaban. En 1988, Khrushchev fue nombrado jefe de toda la KGB, gracias a su experiencia en la inteligencia extranjera. Él quería regresar la Unión Soviética al totalitarismo de Stalin, y sospechaba que Gorbachev había sido plantado por la CIA para destabilizar la Unión Soviética y el bloque socialista. Cuando el pueblo alemán derrumbó el muro de Berlín, él lo interpretó como confirmación de sus sospechas. Reconociendo que el colapso del bloque socialista era inminente, Khrushchev le ordenó a la KGB que abandonaran sus metas subversivas
y que dedicaran todos sus esfuerzos a preservar el poder del Partido Comunista dentro de la naciente República Rusa. Las empresas fantasmas que financiaban las operaciones de la KGB en el extranjero se convirtieron en un mecanismo para crear reservas estratégicas de dinero que el partido utilizaría para mantener su influencia en el caso que el comunismo colapsara. Bajo las reformas de Gorbachev, los ciudadanos soviéticos podían formar cooperativas privadas. Aunque en teoría cualquiera podía formar una cooperativa, en práctica solo aquellos conectados con la KGB y el partido tenían acceso a las materias primas y a los permisos requeridos para competir efectivamente. Estas cooperativas funcionaban como tapaderas para que agentes confiados canalizaran recursos valiosos hacia las empresas fantasmas en el extranjero y hacia sus propios bolsillos. Esto fue lo que ocurrió con Yakunin, Kovalchuk y Fursenko, 3 físicos soviéticos que fueron entregados un lote de tierras raras por un oficial de la KGB. Las tierras raras son materiales clave para la fabricación de tecnologías avanzadas, como semiconductores y sistemas militares. Estos minerales estaban altamente controlados por el Estado soviético y formaban parte de una reserva estratégica. Con el apoyo de la KGB, los físicos formaron varias cooperativas y vendieron estas tierras raras a las empresas fantasmas en Occidente, generando riquezas personales de más de 24 millones de rublos. Por una parte, este tipo de transacción permitía que los agentes de la KGB generaran fortunas personales, y por otra, las empresas fantasmas en Occidente revendían las materias primas, generando riquezas inmensas para el fondo de emergencia del partido. Todo esto ocurría mientras el Estado soviético colapsaba. Esto te ha de recordar de la actualidad de Cuba. Mientras el pueblo cubano sufre todo tipo de carencias, los dirigentes viven vidas de lujos sin preocupación alguna. Reservas nacionales de oro, plata, aluminio, petróleo y metales de tierras raras, valorados a más de 50.000 millones de dólares, fueron robadas y canalizadas a empresas en Occidente como Seabaco para crear el Fondo de Dinero Escondido. Para que te imagines la magnitud del saqueo, a principios de 1990, la Unión Soviética poseía 784 toneladas de oro en sus reservas nacionales. Antes del fin de ese mismo año, las reservas se habían disminuido a solo 240 toneladas. El saqueo fue tan devastador que tras el colapso de la Unión Soviética, la República Rusa quedó al borde de la bancarrota. El cosmonauta Sergei Kirkalev se quedó atascado en órbita porque el gobierno ruso no tenía dinero para traerlo de vuelta. Los médicos y maestros no recibían sus pagos y el gobierno acudió a imprimir dinero para pagar sus cuentas, lo que creó una catastrófica hiperinflación. De un día para otro, los ahorros de toda tu vida no compraban ni un chicle. Todo esto ocurría mientras que la KGB y los chequistas tenían más de 50.000 millones de dólares robados estacionados en Occidente. La KGB continuó saqueando el Estado soviético hasta agosto de 1991, cuando Khrushchev intentó de revertir las reformas de Gorbachev, lanzando un golpe de Estado. El ejército se desplegó y ocupó los puntos más importantes del país. El reformista Gorbachev fue secuestrado y encerrado en una casa lejos de la capital. Viendo que el golpe amenazaba sus nuevas libertades, el pueblo soviético respondió lanzándose a la calle en protesta. Después de 2 días de tensas manifestaciones, el golpe fracasó y las consecuencias fueron inmediatas. El Partido Comunista fue prohibido y su sede central, de donde se manejaban las operaciones en Occidente, fue clausurada. Nikolai Khrushchev, el encargado de las propiedades del partido, misteriosamente cayó de una ventana hasta su muerte, y el jefe de la KGB, Vladimir Khrushchev, fue encarcelado. Los miles de agentes de la KGB estacionados en Occidente se encontraron resguardando dinero para un partido que ya no existía. Así como la KGB creó un sistema de empresas fantasmas para asegurar su influencia en el caso de un colapso, el régimen cubano ha establecido estructuras económicas opacas que funcionan de una manera muy similar. El régimen cubano genera fortunas en el extranjero que se utilizan para mantener el control de la élite cubana, incluso cuando la economía de la isla está en crisis. Antes de exponer cómo el dinero escondido de la KGB condenó a la República Rusa al yugo de una nueva dictadura, vamos a explorar la red de empresas fantasmas pertenecientes al régimen cubano.
Napoleón una vez dijo que Prusia, el reino que un día se convertiría en Alemania, no era un país con un ejército, sino un ejército con un país. Lo mismo se puede decir sobre Cuba. Gaesa es un holding empresarial que agrupa las industrias más lucrativas de la isla. Este conglomerado está controlado directamente por el ejército, a través del cual dominan hasta 70% de la economía nacional. El paraguas de Gaesa incluye, pero no se limita, al Grupo Gaviota, la empresa turística más grande de la isla, que controla más de 30.000 habitaciones de 4 y 5 estrellas. Habana Auto y Habana Tours para la venta y renta de carros, una compañía inmobiliaria y Etexa. Pero la joya de la corona es el Banco Financiero Internacional. Este se encarga de las transacciones comerciales internacionales de Cuba. El BFI pone bajo el control del ejército 95% de las finanzas del país entero. Esto le da a las Fuerzas Armadas una influencia inmensa sobre la economía nacional y subordina al mismo gobierno bajo un reducido número de generales. El gobierno cubano no es nada más que una herramienta para legalizar, con el pretexto de construir el socialismo, el monopolio mafioso de los Castros y su círculo más cercano. Mientras le predican al pueblo sobre los excesos del capitalismo, han erigido un complejo empresarial que utiliza la fuerza armada para despojar a la nación cubana de toda su riqueza y canalizarla a sus cuentas privadas. La legislación cubana se ha convertido en un sello que legaliza el robo por parte de los gobernantes, mientras que imposibiliza el emprendimiento privado del cubano de a pie. Además de sus operaciones en la isla, el imperio empresarial castrista controla cientos de empresas registradas por el mundo entero. Antex es la empresa controlada por Gaesa, que maneja a los médicos cubanos en Angola. En total, desde el año 2012 al 2023, Antex ha recibido $1.800 millones por el trabajo de los médicos cubanos en Angola. Quiero preguntar, ¿dónde está este dinero? Investiguemos. El gobierno angoleño le paga a Antex $5.000 mensuales por el trabajo de un médico. Pero Antex solo le paga al médico 750 MLC al mes. Es decir, solo 15% de ese dinero llega al bolsillo del médico que hace el trabajo. Tal vez el resto del dinero se utiliza para proveerle servicios al médico. Ni siquiera. Antex requiere que el propio gobierno angoleño provea alojamiento amueblado con aire acondicionado. Y también requiere que el gobierno angoleño cubra los gastos de agua, electricidad y combustible. Es decir, si descontamos el dinero que le pagaron a los trabajadores, Antex ha recibido ganancias netas acumuladas de más de $1.500 millones. Esta no es una cantidad de dinero insignificante. $1.500 millones puede alimentar al cubano promedio con medio kilo de arroz cada día por 217 días. Esta cantidad inmensa de dinero fluye dentro de una empresa con cero transparencia. Cualquier cantidad de dinero se puede desviar a una cuenta anónima en Suiza para forrar las riquezas personales de la cúpula y nadie se daría cuenta. $1.500 millones puede parecer como mucho, pero es solo una pequeña fracción del negocio que la dictadura cubana ha construido con los médicos. El mismo Minrex cubano atesta que Cuba comenzó el año 2023 con más de 23.792 colaboradores médicos en más de 56 países diferentes. Entre esos países podemos encontrar Argelia, Italia, México, Qatar y Venezuela. Pero las misiones médicas son solo una fracción de los negocios que tiene el régimen cubano. Solo en Angola, Antex controla una red de farmacias y clínicas privadas. Una compañía de construcción que recibe contratos millonarios. Una empresa de turismo, servicios de seguridad y compañías de petróleo y minería. Los tentáculos de Gaesa se extienden más allá que solo un país. Una investigación del Toque y Conectas revela las huellas del imperio empresarial castrista por el mundo entero. Compañías registradas a nombre de testaferros se pueden encontrar en las Bahamas, Curazao, Panamá, Chipre, Hong Kong, Malta, Liechtenstein, Grecia y el Reino Unido. Esta táctica de registrar compañías offshore en paraísos fiscales
es comúnmente utilizado por conglomerados multinacionales para esconder fondos y dificultar investigaciones legales. Gaesa los utiliza por el mismo motivo. No solo logran esconder las operaciones monetarias que llevan a cabo por el mundo entero, sino que dificultan cualquier investigación que trame revelar el verdadero alcance del conglomerado militar cubano. El coronel Héctor Oroza Busuttil ha sido uno de los testaferros más prolíferos en estas actividades económicas. Además de ser director y presidente de CIMEX, también es director y presidente de Cave Coffee, Wounded Knee Holding Corporation, American International Services, Melfi Marine Corporation, Shamrock Assets Corporation y Aimores Shipping Company Limited. Estas compañías que salen a la superficie son solo una pequeña parte del imperio empresarial controlado por los Castros. Las operaciones empresariales del régimen se asemejan a un iceberg. Lo que vemos en la superficie es solo 10%. El otro 90% está escondido bajo el mar. Por cada empresa que sabemos que está controlada por el régimen, hay 9 que no hemos descubierto. En conjunto, las empresas que Cuba tiene en Angola y en otros países facturan miles de millones de dólares anuales, que son canalizadas dentro de una ofuscada red de empresas registradas por el mundo entero. ¿Dónde está este dinero? Nadie lo sabe. Estas estructuras empresariales son tan opacas que cualquier cantidad de dinero puede ser canalizado hacia una cuenta privada perteneciente a cualquiera en la cúpula y nadie se daría cuenta. Cuando el comunismo colapse, estas estructuras empresariales registradas por el mundo entero no desaparecerán. Tal vez una nueva república cubana pueda lidiar con el 10% de las empresas que se han descubierto, pero no con el otro 90%. Estas seguirán funcionando desde las sombras y el dinero en las cuentas privadas de la cúpula seguirá ahí, esperando a que sus dueños lo reclamen. Y esto representa un gran peligro para la futura República Cubana. La misma red de empresas fantasmas que poseía la URSS justo antes de su colapso, también las posee la dictadura cubana. Estábamos hablando que cuando el Partido Comunista de la Unión Soviética colapsó, las estructuras de poder que ellos habían construido en el extranjero siguieron funcionando bajo el mando de los antiguos agentes de subversión. Pero ser uno de estos agentes era como ganar la lotería. La gran mayoría de los agentes de la KGB no tenían acceso a estas fortunas millonarias escondidas en Occidente. Y cuando la Unión Soviética colapsó, muchos de estos agentes tuvieron que encontrar otra manera de ganarse la vida. Uno de estos era Gennady Timchenko. Y él tenía un plan para hacerse rico. Él compraría petróleo dentro de Rusia y lo revendería en Occidente. Pero solo había un problema. No tenía dinero. Imagínate, para empezar esta clase de negocio, necesitas vastas cantidades de dinero para primero comprar petróleo en Rusia y después revenderlo en Occidente. Así que él se puso en contacto con un antiguo colega de la KGB, Andrei Akimov. Akimov había sido el jefe del Banco Soviético en Viena, pero el año antes del colapso del comunismo, él fundó la empresa IMAG. Esta era una de esas empresas fantasmas utilizada por la KGB para resguardar dinero escondido en Occidente. Con este dinero, Akimov financió el negocio de Timchenko. Timchenko ahora tenía dinero, pero pronto se encontró con otro problema. El puerto más grande de Rusia es el de San Petersburgo, pero en esos tiempos el puerto y su vasta flota mercante estaba controlado por la empresa estatal BMP. El director de BMP era Víctor Kharchenko, un aliado liberal del presidente Yeltsin. Siempre y cuando Víctor fuera el director de BMP, el negocio de Timchenko estaría limitado a competir con otras empresas petroleras. Así que Timchenko se puso en contacto con otro colega de la KGB. Seguro has escuchado hablar de él, un tal Vladimir Putin. En esos tiempos, Vladimir Putin solo era uno más de esos ex agentes de la KGB que buscaban una manera de sobrevivir en la Rusia post-soviética. Gracias a sus conexiones dentro de los servicios de seguridad, él logró convertirse en la mano derecha de Anatoly Sobchak, el alcalde de San Petersburgo. A Sobchak le gustaban
todos los placeres de ser alcalde: las funciones, los festines y las fiestas, pero ninguna de las responsabilidades. La negligencia de Sobchak permitió a Putin convertirse en el verdadero alcalde de San Petersburgo. Si querías hacer algo, tenías que contar con Putin. Cuando Putin recibió la llamada de Timchenko, él puso un plan en marcha. En febrero de 1993, Víctor regresaba de Moscú a bordo de un tren. Él estaba a las afueras de San Petersburgo cuando el tren paró inesperadamente. Pronto bordaron varios oficiales de policía que lo arrastraron del tren. Lo acusaron de desviar ilegalmente $37,000 pertenecientes a BMP. Este era un caso legal sin méritos, puesta en marcha por Putin y sus conexiones dentro de la policía y el gobierno local. Víctor solo lograría salir de la cárcel 4 meses más tarde, pero para entonces era demasiado tarde. Víctor fue reemplazado como director de BMP por un aliado de Putin. Lo primero que hicieron fue prácticamente regalar la flota mercante a la red de empresas fantasmas en Occidente. De esta manera, ellos podían privatizar los bienes de la compañía estatal. Después, Putin le entregó un monopolio para la exportación de petróleo a su amigo Timchenko y abrió el puerto a los negocios de la mafia. San Petersburgo se convirtió en el punto de entrada para los narcotraficantes colombianos que buscaban vender drogas en Europa. Los gobernantes electos rusos no desconocían de este problema. Todos sabían que miles de millones de dólares se habían sacado de la Unión Soviética y estacionados en Occidente, y que este dinero ahora estaba tomando influencia dentro de la República. Por eso contrataron la firma de investigadores privados Crowe Associates. Crowe tenía mucha experiencia en este tipo de casos. Anteriormente, ellos habían tenido éxito en encontrar el dinero robado por Ferdinand Marcos, el dictador de las Filipinas. Los investigadores de Crowe lograron rastrear trámites de miles de millones de rublos a más de 100 empresas diferentes, pero ahí se encontraron con un gran problema. El gobierno ruso, el mismo que los había contratado, se negaba a entregarle los documentos necesarios para continuar la investigación. En las palabras de uno de sus investigadores, el gobierno ruso no estaba interesado en que encontráramos nada, así que no lo hicimos. Todo lo que quería el gobierno era utilizar nuestro nombre en una conferencia de prensa. Solo quería dar la impresión que una verdadera búsqueda se estaba emprendiendo. El problema era claro. Todos esos miles de millones de dólares que se habían escondido en el exterior ya influían en la política rusa. Los mismos investigadores de Crowe reportaron sobornos y chantajes dentro del gobierno ruso. Entre los que habían sido sobornados estaba el ministro de Seguridad, que había abierto más de 300 investigaciones en los primeros 6 meses de 1993 para investigar los trámites ilegales de dinero, pero solo 2 casos criminales habían sido ejecutados en práctica. El origen del problema era que el poder del Partido Comunista provenía de la KGB y de toda su fuerza de coerción. Y cuando el Partido Comunista quebrantó frente a las presiones impuestas por el pueblo ruso, este mecanismo de opresión siguió funcionando casi automáticamente para mantener su influencia. El gobierno soviético no era el Politburó, sino la KGB y sus miles de agentes. Esto no fue un esfuerzo coordinado para destruir la democracia en Rusia. Solo eran las acciones de individuos sin escrúpulos persiguiendo su propio beneficio. Fueron como termitas que consumieron poco a poco la estructura de la sociedad hasta que colapsó. Y todo esto fue facilitado por las cuentas millonarias en Occidente. Y Cuba se dirige hacia el mismo camino. Lo que hay que entender sobre Antex y otras empresas controladas por el Partido Comunista es que no son empresas civiles, sino complejos militares. Esto se refleja en la propia estructura de la compañía, donde cada médico o colaborador responde directamente a un oficial de la seguridad del Estado. Y los ejecutivos son elegidos no por su talento, sino por su lealtad al partido y sus ideales. Cuando el comunismo caiga, estas empresas tendrán un núcleo que seguirá leal al castrismo. Gracias a estas empresas y las fortunas que manejan, el aparato de vigilancia y terror erigido por la dinastía castrista tendrá los recursos para seguir en operación. En una entrevista con Juan Manuel Cao,
El ex oficial de inteligencia cubano, Enrique García, reveló que el aparato de vigilancia castrista contaba con 70.000 oficiales de inteligencia dentro de Cuba, cuya única tarea era espiar y controlar la población cubana. Cada uno de estos 70.000 oficiales maneja una red de chivatos a través de la cual infunden el terror y la confusión. Este aparato de vigilancia lleva más de 6 décadas echando raíz dentro de la sociedad cubana y se ha plantado dentro de todos los sectores de importancia pública. Estos agentes están presentes en los centros de trabajo, las escuelas, iglesias, gobiernos locales y MIPYMES. El día que el comunismo colapse, ¿qué harán estos agentes? Lo mismo que siempre han hecho: infundir el caos y el terror. Utilizarán su entrenamiento y posición de influencia dentro de la sociedad para corromper las instituciones de la nueva república y lucrarán de ello. Sobornarán a los políticos y los que no acepten sobornos serán chantajeados y tendrán los recursos para hacerlo gracias al complejo empresarial que han construido en el extranjero. Y como si fuera poco, las fortunas escondidas le dan a esta clase de opresores los recursos económicos para comprar propiedades y negocios baratos en la Cuba que ellos mismos han destruido y utilizando el mismo dinero que nos han robado. Con los políticos comprados podrán monopolizar industrias enteras, corrompiendo nuestra tan esperada libertad hacia la oligarquía de Putin. Pero esto solo ocurrirá si nosotros como pueblo lo permitimos. Si los políticos no aceptan sobornos y enfrentan el chantaje con dignidad, la clase mafiosa de los ex-castristas no encontrará tierra fértil en donde crecer y perecerá. Arrancar la corrupción de cuajo es la única manera de perpetuar la libertad en cualquier país del mundo. La corrupción es un cáncer que roba la energía del organismo, creciendo por su propio beneficio a costa del huésped que infecta. Y como el cáncer, la corrupción hace metástasis hasta que invade todos los sectores de la sociedad, destruyendo la fundación de la república desde abajo, hasta el punto que ya es imposible de extirpar la enfermedad. Cuando el comunismo colapse, la corrupción será nuestro enemigo número 1 y la política de la república y la voluntad del pueblo han de alinearse con esa realidad. La realidad de que la corrupción es traición.